Queridos hermanos, continuamos analizando un poco esta crisis de la Iglesia. ¿En qué consiste esta crisis? La última vez yo les dije, mi concepción, lo que yo pienso es que la gran crisis que sufre la Iglesia hoy día es una crisis de fe. Si creemos o no creemos. O sea, creer humanamente o no en la Iglesia es cuestión como pasa con cualquier institución. Pero si yo creo en la Iglesia, en el sentido de fe, yo sé que esa Iglesia va a perdurar hasta el fin de los siglos, por más cosas buenas o malas que hagamos, digamos. Es una institución de Cristo. Y les decía, yo creo que el gran problema es que hoy día la fe es lo que nos falta. Y creo que, piensen ustedes, ¿cómo era antes la cosa? La mayoría de los matrimonios, en tiempo mío, digamos, se casaba por la iglesia, sabía lo que era la iglesia, se destruían también los matrimonios en las familias, pero se sabía, se tenía una concepción. Hoy día, eso desapareció. Nosotros, gente de mi edad o después, digamos, nunca optamos por la fe. Creímos simplemente. Claro que había gente que no tenía, venía de un medio, digamos, ateo y se convertía, pero la gran mayoría no. Creíamos simplemente, nunca nos cuestionábamos. Hoy día eso ya está pasado de moda, ¿no? Hoy día lo que predomina es no tener fe. Lo normal, así como antes era tener fe, hoy día lo normal es no tener fe. O una fe en la iglesia, porque como decía, creer en la iglesia porque me gusta tal persona, como hablo, como no. No. O sea, la fe en la iglesia. Y la fe es un don que se recibe, pero que hay que educarlo, porque si no se pierde. Es una semilla, está todo. Cuando yo me bautizo, ¿no es cierto? La Eucaristía está ahí. Pero si yo no cultivo esa fe, se pierde a la larga. Yo un bautizado, pero vivo como un ateo. O yo alguien que incluso va a misa, asiste a misa, pero no celebra la misa en la fe. ¿Cómo podemos nosotros hoy día lograr transmitir la fe a otras personas? Para que ingresen a la iglesia, digamos, para que opten por entrar a la iglesia, por bautizarse, o por confirmarse, o por contraer matrimonio cristiano, etc. ¿Cómo lo hago? Yo creo que ese es el gran desafío. Y eso es algo a lo cual el padre Kentris derechamente quiso responder. ¿Cómo llevar al hombre moderno en esta realidad? Vemos como Occidente camina a su ruina y agrega, y creemos que vamos a hacer esto y esto, esto. ¿Qué es lo que creía él? Creía que hay que tener otro sistema de educación de la fe, de la transmisión de la fe, que ya no puede ser como fue. A un joven, a un niño de 10, 13, 15 años, 16 años, ¿cómo le transmiten la fe? Si sus padres ya no creyeron, o creyeron en algo, lo bautizaron, qué sé yo, pero nada más. ¿Cómo a esa persona transmitirle la fe? Yo creo que nos va quedando un medio que es instituible. La fe se contagia. Es una transmisión de persona a persona. Si alguien cree, eso se trasunta. Y si hay una persona que toma en contacto conmigo que creo, esa persona se va, por así decir, a contagiar. Pero entonces
Ya no es cuestión que el niño vaya a clases de primera comunión, de esto o lo otro, o que hagamos la preparación al matrimonio, como se hace en una conversación, 2, 3 encuentros. No, eso no basta. La pregunta es cómo cultivo yo este don, este llamado. Se transmite de persona a persona. Como decía el Papa Benedicto en su primera encíclica, la fe es un acontecimiento, es algo que sucede, es algo que pasa. No es simplemente doctrina o moral, como tantas veces lo enseñamos, o como devoción, práctica religiosa. No. Es una vida, es un acontecimiento. Y por eso la pregunta clave para el futuro es: ¿dónde están estas personas que creen, que vivan la fe? Y que el contacto con esas personas contagie. O sea, es volver en el fondo a lo más originario de la Biblia. ¿En qué creyeron los primeros? ¿En quién? ¿En Dios así? No, en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, en el Dios de esta persona. Y sus hijos o amigos, ¿en quién van a creer? En el Dios mío. En el Dios que nosotros vivimos, transmitimos, transuntamos. Ese es el desafío. Es mucho más que llevar a alguien a hacer clase de primera comunión, digamos, lo que sea. Ese es el gran, pienso yo, la gran tarea que tiene por delante la Iglesia y los católicos. Tenemos que ser capaces de transmitir nuestro encuentro con el Dios vivo. La fe es algo que acontece, decía el Papa Benedicto, ¿no es cierto?, en esa encíclica suya Deus Caritas Est. Es algo que acontece. ¿Dónde? En esta persona. Y esa persona contagia. Nuestra capacidad de contagiar la fe, nuestra fe, depende de nuestra vivencia de fe. Por eso, de aquí adelanto algo, digamos, que para nosotros, Xuentatianos, es súper importante. ¿Cómo vivió la fe el Padre Quentenis? Él dice: yo viví la fe práctica en el Dios vivo, en el Dios providente, en el Dios que está en la historia. Yo creo en el Dios de mi historia y yo transmito esa fe. Ese es el gran desafío que tenemos los que queremos educar en la fe o transmitir la fe a las generaciones futuras. Bien, que el Señor nos acompañe en esta linda y difícil tarea.